la mecánica de la jornada y las instrucciones de seguridad que hemos seguido para preparar este evento. Hemos seguido todas las indicaciones correspondientes a la fase 2 en la que todavía nos encontramos, con lo cual tienen una distancia de seguridad que, si lo desean, pueden quitarse las mascarillas mientras estamos aquí. Lo que sí les rogaría es que a la salida volviesen a ponérselas. En el evento, primero, después de las intervenciones de los dos subdirectores, del coronel Boixario y del capitán de navío, habrá un turno de preguntas o un turno de comentarios. Ese turno de comentarios, primero daremos paso a la gente que está en la sala, por si quiere decir algo mediante un micrófono, y después se dará paso a todos los comentarios que estarán llegando por el chat. En el chat, lo único, para poder hacer comentarios hay que unirse como invitado, y lo que les rogaríamos es que se identificasen con su nombre para, a la hora de exponer la pregunta o aquello que deseen comentar, poder retransmitirlo. Y nada más. Gracias. Bueno, pues yo creo que lo primero, Pedro, es aclarar que no estamos enfadados, que la prevención de riesgos laborales nos ha sentado así, ¿no? Pero cada uno en una esquina, esto debe ser la famosa distancia social. Pues, por mi parte, darles a todos la bienvenida al subdirector general de Relaciones Internacionales que nos acompaña aquí, el general de brigada Pedro Méndez de Vigo, bienvenido. Al subdirector general de Planificación, Tecnología e Innovación de la DGAM, el general de división José Luis Murga, que se conectará con nosotros vía telemática. Bienvenidos todos los asistentes. Un agradecimiento especial a las asociaciones TEDA y AESMIDE por su apoyo decidido a esta jornada y que se refleja en la presencia de sus dos presidentes aquí. Muchas gracias y bienvenidos, Gerardo y Ricardo. Como decía, bienvenido a todos los asistentes, tanto a los aquí presentes como a los que están presenciando la retransmisión. Sabemos que este es un momento especial y tampoco insistir en la emergencia sanitaria que causó el virus y la conmoción y la situación sin precedentes que ha generado a escala global. Yo creo que tras haber superado lo peor de la pandemia, necesitamos conquistar la famosa nueva normalidad, dando lo mejor de nosotros mismos. Yo soy optimista y estoy seguro que España es un gran país, que nos crecemos ante la adversidad y los retos, y yo estoy seguro que en esta situación vamos a demostrarlo. También quiero tener un recuerdo para las víctimas que ha habido a lo largo de esta pandemia y nuestras condolencias y cariño para los familiares y amigos. Sé que algunos de vosotros, de los aquí presentes, lo habéis sufrido de cerca. En relación a las medidas sanitarias a las que se ha referido antes Begoña, para la organización de este evento se han tomado las medidas de seguridad que dicta el Ministerio de Sanidad y la normativa vigente sobre emergencia sanitaria. Parecemos todos un poco astronautas despistados con la mascarilla, con los guantes, moviéndonos, pero por lo tanto os pedimos disculpas por las molestias que estas medidas hayan podido causaros. Y para nosotros resaltar que es un orgullo que la Dirección General de Armamento y Material haya elegido ISDEFE para celebrar esta jornada en nuestra sede. Cumplimos, o creemos que cumplimos así, la función principal de ISDEFE y nuestra función fundacional, que es dar servicio y apoyo al Ministerio de Defensa. También resaltar que es difícil encontrar cosas positivas en las crisis, pero una de las cosas que nos ha dejado esta crisis es un impulso decidido por las nuevas tecnologías y ha permitido que a través de la red sean casi 450 los inscritos en esta jornada, que es una cifra que produce cierto vértigo. Si en nuestro salón creo que caben 110 personas, es 4 veces este salón, que están virtualmente con nosotros, con lo cual una bienvenida real a todos los asistentes virtuales. También resaltar el agradecimiento tanto personal como corporativo al esfuerzo que han realizado nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra la pandemia, que yo creo que a través de la operación Balmis han contribuido de manera decisiva a ayudarnos a superar lo peor de la pandemia, y sus actuaciones, como siempre,
han sido un ejemplo de sacrificio y dedicación y han representado una fuente de inspiración para todos nosotros. En este punto, permitidme resaltar con orgullo que para ISDEFE ha sido un verdadero honor contribuir con nuestro pequeño granito de arena en algunas de esas actividades esenciales durante la emergencia, en el apoyo que hemos dado al CESTIC, al INTA, a la Unidad Militar de Emergencias, al Estado Mayor de la Defensa y a los 3 ejércitos. Por otro lado, resaltar que la otra parte presente en esta jornada, que es la industria es, o sois, una capacidad estratégica de la defensa. Todo el mundo sabe que sin una industria potente que la apoye, la defensa es una quimera. Y la participación española en las llamadas anteriores de la Unión Europea, de la industria de defensa, ha sido un éxito. Yo creo que esto deja claro que Europa es importante para España, pero también se ha demostrado que España es importante para Europa. Estoy seguro que esta jornada, al igual que otras iniciativas que organiza el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Armamento y Material, son una oportunidad de continuar con el apoyo necesario para aprovechar al máximo las oportunidades del próximo septenio europeo con el presupuesto. Permitirá incentivar la participación de la industria y también, como no, reactivar la economía tras esta crisis. Por mi parte, nada más, reiterarles muchas gracias por su presencia, bienvenidos todos, y Pedro, the floor is yours. Muchas gracias, Jesús, buenos días. Mis primeras palabras de agradecimiento a Jesús Alonso por sus hospitalarias palabras y a ISDEFE, representadas por Paco Quereda, por el consejero delegado, y especialmente por el apoyo técnico que está permitiendo que cerca de 500 personas estén conectadas a esta jornada virtual. Lo decía antes, que creo que nunca me he dirigido a tanta gente en directo. Yo me incorporé a la Dirección General de Armamento y Material como subdirector general de Relaciones Internacionales hace poco más de un mes. Y una de las primeras decisiones que tuve que adoptar fue si llevábamos a cabo este encuentro que respondía a una iniciativa del general de la Plaza, de mi predecesor, y en aquel momento nos encontrábamos en pleno confinamiento y todo era incierto. Y yo pensé que había que hacer un esfuerzo por recuperar la normalidad cuanto antes. Y si en aquel momento gran parte de las Fuerzas Armadas se encontraban diariamente combatiendo el coronavirus, desde el Ministerio teníamos que demostrar que nosotros también seguíamos con nuestra labor de apoyar a la industria de defensa, actor estratégico que constituye una de las capacidades esenciales de la defensa nacional. La organización del seminario tenía entonces, y ahora como finalidad, informar del resultado del anuncio que habría de realizar la Comisión Europea sobre qué proyectos del Plan de Desarrollo Industrial, el denominado EDIP 2019, eran merecedores de financiación por parte de la Unión Europea. Y había un riesgo en todo ello, y es que, aunque nosotros teníamos fundadas expectativas de lograr éxito, podía ser que el resultado fuera decepcionante y tuviéramos que divulgar malas noticias. No ha sido el caso, y aunque en un entorno competitivo no es posible conseguir un pleno al 15 y alguna desilusión nos hemos llevado, cualquier análisis objetivo refleja que se han superado con creces nuestras expectativas. El coronel Javier Boixareu entrará luego en el detalle y, por tanto, yo no voy a pisarle la manguera. En esta intervención, yo lo que quiero recordar es cómo empezó todo. Y fue en Lisboa. En Lisboa, con la firma del tratado que lleva el nombre de la capital portuguesa y que entraría en vigor el 1 de enero de 2009. Porque en ese tratado de Lisboa se recogen todos los instrumentos y los mecanismos jurídicos y políticos para que la Unión Europea pueda profundizar en el ámbito de la seguridad y la defensa, que, no lo olvidemos, ha permanecido ajeno a los tratados desde su fundación. Parecía entonces, esos finales de la primera década del siglo XXI, que había llegado el momento de lo que llamamos la Europa de la defensa. Sin embargo, 3 meses antes, el 15 de septiembre del 2008, se produjo la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, que anticipó una colosal crisis económica y financiera que todos recordamos bien porque la sufrimos. Y durante un lustro o algo más, no hemos oído hablar más que de la prima de riesgo, de la crisis del euro, de las hipotecas basura o del bono alemán.
y prácticamente nada de la defensa europea. Sin embargo, ya en noviembre del año 2017, finalizada la crisis, 23 Estados miembros decidimos retomar Lisboa y lanzar la cooperación estructurada permanente, contemplada en el mismo tratado, lo que se conoce con sus siglas PESCO. PESCO no es más ni menos que un mecanismo de cooperación reforzada, como lo habían sido anteriormente el espacio Schengen o la misma moneda única, el mismo euro. A partir de entonces aparecen nuevas siglas con las que ya nos estamos familiarizando, como el EDAP, el EDIP o el mismo Fondo Europeo de Defensa. Todos ellos mecanismos encaminados, al paso del Brexit, a convertir a la seguridad y a la defensa en protagonistas de la construcción europea en estos nuevos años 20. Y de repente, anticipándose a la primavera, irrumpió como un devastador tsunami el coronavirus. Y han cambiado nuestras vidas. Y a mí me parece que tras las irreparables pérdidas de la tragedia, lo peor de la pandemia es la incertidumbre que ha provocado y que se ha extendido entre nosotros. Y aquí estamos hoy, para sobreponernos a las incertidumbres, para seguir trabajando en lo que queremos, para continuar apoyando a nuestra industria de defensa y para poner lo mejor de nuestro esfuerzo y nuestro talento en evitar que las circunstancias vuelvan a aparcar a la seguridad y a la defensa de la agenda de la Unión Europea, pues sin ellas el proyecto político estará incompleto. Y ahora, bueno, toca pasar de las musas al teatro y voy a dar la palabra al subdirector general de Planificación, Tecnología e Innovación, al general José Luis Murga, porque es desde esta subdirección, desde Platín, desde donde se analizan los proyectos de investigación y también, muy importante, desde donde se asegura la financiación del Ministerio de Defensa en aquellos proyectos que sirven para dotar a nuestras Fuerzas Armadas de nuevas capacidades tecnológicas, siempre en difícil competencia con el resto de los recursos que también son necesarios. Muchas gracias por su atención. Sí, buenos días. No sé si ya me estáis escuchando. ¿Mi general? Sí, adelante. Buenos días. Como ha dicho el general Méndez de Vigo, me encuentro en la sede central del Ministerio de Defensa y tenía interés en participar y dar 3 mensajes importantes en estas jornadas sobre el Plan de Acción Europeo de la Defensa. Como introducción, de nuevo, agradecer también, como ha dicho el general Méndez de Vigo, a ISDEFE y a Jesús Alonso, el director de Desarrollo de Negocio, y al consejero delegado, que no sé si nos está acompañando, según ha dicho Pedro, así lo hace, darle las gracias por ayudarnos a la organización de este evento. De los 3 mensajes, el primero que quería trasladar, y lo acaba de rematar el general Méndez de Vigo en su interlocución, es la responsabilidad que tiene la DEGAM como órgano directivo del Ministerio de Defensa de planificación y programación de los recursos de armamento y material y de investigación y desarrollo, ¿no? Y esa labor le corresponde a mi subdirección general. Y uno de los esfuerzos que estamos llevando a cabo es el alineamiento de las capacidades militares que define el esquema con el proceso de obtención de recursos, tanto de armamento y material como de y alinear el proceso del Plan de Acción Europeo. Nuestro proceso de obtención es una de las grandes responsabilidades y de las iniciativas que estamos llevando a cabo. Se ha fomentado la investigación, fomentamos las capacidades de nuestro tejido industrial nacional, pero siempre la finalidad es dotar a nuestras Fuerzas Armadas de capacidades y equipos para cosas. Quiero hacer mención a la reciente Directiva de Defensa Nacional. Además, en una de las directrices claramente el fortalecimiento de la industria de defensa nacional y el desarrollo de una base industrial y tecnológica europea
sean prioritarios y la mejor forma de asegurar el equipamiento de las Fuerzas Armadas se mantienen en vanguardia tecnológica. El segundo punto que me gustaría destacar de esta breve introducción han sido muchos factores que han trabajado para llegar al momento donde estamos. Desde el año 2017, el Ministerio de Defensa es muy activo en la participación de las iniciativas científicas, la acción de Palestina. ¿Interrumpimos o no? Se ve mal, ¿no? Sí, se ve fatal. Hay que decirlo. Es el Skype empresarial que utilizan el ministerio. No, porque es verdad. Es verdad. Y de frente con José Luis. Tengo que preguntar que soy. Hemos tenido problemas con el Skype. Sí, sí, es verdad. Espera. Sí. José Luis, ¿me oyes? José Luis, ¿nos oyes? Entiendo que se oye mal. Sí, se oye mal. Si te parece, es lo que vamos a cambiar el formato, porque no tiene sentido si no tenemos una audición perfecta. Entonces lo que vamos a hacer... Termino y continuáis. Continuar vosotros simplemente era dar dos breves palabras de introducción, continuar con el formato y muchas gracias desde el Ministerio de Defensa. Muchas gracias, José Luis. Intuimos lo que has querido decir, te lo agradecemos y vamos a dar paso a los ponentes, al coronel Boixareo, capitán de navío Nieto. Gracias. ¿Se oye, verdad? Bien, pues seguidamente el coronel Javier Boixareu va a entrar un poco en el detalle de la resolución de la Comisión Europea en el análisis de los datos. Adelante, Javier. Ahora, no le había apretado bien, discúlpanos. Coronel Javier Boixareu Torres, de la Subdirección General de Relaciones Internacionales del área de multilaterales. Bueno, yo voy a tratar, como se ve en la imagen, los resultados de las convocatoria del 19, un punto de situación de cómo está la convocatoria del 2020 y, bueno, y qué pasos tenemos que dar de aquí en adelante. En relación con la convocatoria del 2019 voy a adelantar, bueno, todo el mundo ya conoce los resultados, vamos a analizar un poquito los resultados y voy a tratar un poco de unas lecciones aprendidas de la Comisión, no son lecciones aprendidas de las naciones, y estas lecciones aprendidas son importantes que tomen nota todos porque se van a aplicar a la convocatoria del 2020. Es una serie de puntos que son importantes que tengan en cuenta. Por supuesto, decir enhorabuena
a todos los proyectos seleccionados y, por supuesto, animar a todos aquellos proyectos que no han sido seleccionados a que continúen. Esto es una carrera de fondo que tiene mucho recorrido. Viene el 2020, tenemos el EDF y hay unas oportunidades de negocio estupendas delante que no hay que desaprovechar. Sabemos que ha habido mucha ilusión y mucho trabajo en todos estos proyectos que no han sido seleccionados, pero eso, animamos que aprendan de las conclusiones, porque sabemos que han recibido el informe de la comisión y que las apliquen para sucesivas propuestas. Vamos a dar un repaso sobre el calendario del 2019. Este calendario sufrió un retraso inicial porque fue la primera propuesta, entonces de forma natural ya hubo dificultades y se retrasó todo un poco. Pero bueno, ya con el COVID-19 pues se retrasó todavía más. La cuestión es que el 27 de mayo tuvimos un Program Committee versión videoconferencia, donde nos dieron una serie de normas para la votación que íbamos a tener el día 12 de junio sobre los resultados que iba a proponer la comisión. Y allí también nos dieron las lecciones aprendidas de la comisión, que luego posteriormente comentaré. El día 12 de junio tuvimos una reunión presencial y ahí se votó. Y el resultado fue aprobación por unanimidad. Y resaltó esto de unanimidad, que todas las naciones votamos a favor de estos resultados. Eso, como el día 15 se hicieron públicas estos resultados de la evaluación y, en consecuencia, el día 15 de septiembre es la fecha de plazo que se da para la entrega del Grant Agreement. Es decir, son los 3 meses que se marcan. Hay que tener en cuenta que está el verano por medio, es mala época, pero bueno, es la fecha que ha marcado la comisión. A partir de ahí, bueno, nosotros ya estamos trabajando con los memorándum de entendimiento con las naciones participantes y estamos empezando a trabajar también con los contratos posteriores a este Grant Agreement. Resalto, el día 12 de junio, o sea, el próximo lunes, hay un marketplace el próximo lunes hay un marketplace. No, pero eso es en el 2020, perdón. Luego lo comentaré. En 2019 se publicaron 9 categorías de proyectos que se agruparon en las áreas que pueden ver en la pantalla. La comisión recibió un total de 40 propuestas, en las que España participaba un total de 17. Además España participó en 2 proyectos que van un poco aparte, ya que se han concedido por designación directa, que es el MALE REPAS y el ESOR. Esto representa el 40% del total de las propuestas recibidas por la comisión, o sea, un buen número. ¿Qué procedimiento de adjudicación se ha seguido? Se ha seguido, según el reglamento, el procedimiento, bueno, todas las propuestas que se recibieron, una vez que se comprueba que eran elegibles tanto el proyecto como las entidades y que existía capacidad financiera y operativa, se pasaba al proceso de evaluación. El proceso de evaluación lo lleva un comité de evaluación apoyado por un grupo de expertos independientes. Cada proyecto ha sido evaluado por lo menos por 5 expertos de manera individual. Luego, estos expertos se reunían y de manera conjunta consensuaban el resultado final. Este resultado se lo proponían al comité de evaluación y el comité, o sea, pasaba al filtro del comité de evaluación y al final daban una puntuación para un ranking de todos los proyectos. Ahí pueden ver los 6 criterios de
de adjudicación que fueron evaluados cada uno de los proyectos. Una vez dado una puntuación a cada proyecto, se realizó una clasificación por categorías, de mayor a menor puntuación. Entonces, se ha ido adjudicando, lógicamente, de mayor puntuación a menor puntuación por categorías. En el momento que el presupuesto se quedaba, no quedaba presupuesto, si el proyecto se cumple los criterios de elegibilidad que se volvían a comprobar, se pasa al grupo de reserva. Este grupo de reserva son proyectos que, bueno, han tenido una buena clasificación, pero no han tenido presupuesto. Entonces, en el supuesto de que algún proyecto no sea capaz de entregar el gran agreement, se irá cogiendo proyectos de este grupo de reservas de mayor a menor puntuación. Esta transparencia da una idea de todos los países, los 26 países que presentaron proyectos, el número de empresas nacionales en cada una de las naciones. Vemos que España pues, presentó 75 empresas españolas, estaban involucradas en los proyectos presentados, con lo cual es un muy buen número. Han participado un total de 354 empresas de toda Europa. De las 40 propuestas, se han seleccionado un total de 16 proyectos a los que se ha adjudicado 200,5 millones de euros. A eso hay que sumarle el MALE REPAS, que son 26,5 millones, y el ESOR, que son 20 millones de euros. España, pues, como ven en la pantalla, lidera 4 propuestas y participa en otras 9 propuestas. O sea, ha sido un total de 13 proyectos seleccionados de la industria española, que es un excepcional resultado. Aquí tienen los proyectos, todos los proyectos que han salido seleccionados por diferentes áreas. Ven la bandera de España, en color un poco un reborde azul aquellos que lideramos, y pues bueno, se hace una idea del excepcional resultado que hemos tenido. Aquí hemos hecho un pequeño estudio comparativo entre las naciones que mejores resultados han obtenido y vemos que dentro de los proyectos liderados, España es junto a Grecia el que más propuestas lidera. Es un total de 4 de las 16 propuestas, es decir, aproximadamente un 25% de nuestros proyectos liderados han sido elegidos. Francia lidera 3 proyectos, Italia 2, y llama la atención que, por ejemplo, Alemania no está dentro de este ranking de 7 países. Dentro de la participación en proyectos, Francia es el país con mayor participación, que no lidera, con un total de 12, España tiene 9 e Italia pues un total de 8. Luego vemos pues, los que están en reserva, pues España también tiene un buen nivel con 3 proyectos en reserva. La conclusión, como he dicho antes, es que el resultado ha sido excelente y creo que este, por lo menos, debe ser nuestro objetivo para las siguientes llamadas de años posteriores. Como conclusiones, pues como ya dije, España lidera junto con Grecia los que más han obtenido financiación, consiguiendo financiación de 4 de las 16 propuestas presentadas, es decir, un 25% total. Además de estas 3 de estas 4 propuestas han conseguido la máxima valoración, lo que quiere decir
que han tenido una gran calidad los proyectos. Cabe destacar la importancia de obtener el apoyo de otros países, ya que 11 de las 16 propuestas seleccionadas tenían por lo menos el apoyo de 5 países o incluso más. Es muy importante este aspecto. En ninguna de las categorías se han financiado más de 3 proyectos y han quedado sin adjudicar en las propuestas el European High Altitude Platform Situation y el European Protected Waveform. Las lecciones aprendidas que, como he comentado, nos dieron en el día donde nos explicaron cómo va a funcionar la votación. Todas estas lecciones aprendidas están perfectamente reflejadas en la guía de aplicantes del 2020, que es totalmente abierta y está en la página web tanto de la Unión Europea como en la página de REIN. Luego indicaré más detalladamente dónde están. El primer punto es la cuestión de las empresas con control de entidades o fondos de terceros países que están fuera de la Unión Europea. Este aspecto insistieron muchísimo. Entonces, las empresas que se encuentren en esa situación deben aportar documentos de garantía junto con las propuestas. Es decir, aquí hay una pequeña diferencia con el 2019. La propuesta que hagan tienen que llevar un documento de garantías y definir las medidas concretas tomadas por la empresa para garantizar que no está sujeta a control de terceros países. Eso es muy importante. Por otra parte, atención a las SMEs y a las midcaps. Las empresas en muchos casos no respetaron la definición oficial de la Comisión de lo que es una SME o una midcap y es necesario seguir los procedimientos que se marcan en la guía de aplicación. Es muy importante realizar la validación a través de la REA, que es la Research Executive Agency, que está trabajando con la Comisión, y a través de esa agencia pues, se va a gestionar el registro de todas las empresas participantes y además pues, se va a verificar el estatus financiero de todas las compañías que se presenten dentro de esas categorías. Esto es muy importante. Y finalmente el tema de la redistribución de fondos que no estén asignados. Si al final de todo el proceso de evaluación y de asignación quedan fondos sin asignar, pues primero se asignarán a las categorías que queden topics sin cubrir. A continuación, irá si queda fondos, irán a la categoría de SMEs. Y si todavía queda algún fondo que creo que sea difícil, irá al proyecto que tenga mejor puntuación y que sea más inclusivo. Es decir, que tenga más empresas de diferentes países incluidas dentro de ese proyecto. Con esto paso a la convocatoria del 2020. Ahí verán, vamos a ver un calendario. Las reglas del juego son parecidas, son iguales al 2019, lo único que incidiré en aquellos aspectos que sean un poco diferentes y luego pues hablaremos de aspectos importantes a tener en cuenta. En la pantalla ven el calendario del 2020. El 15 de abril se produjo el lanzamiento de la convocatoria y, en consecuencia, el 1 de diciembre se deben de realizar todas las presentaciones de las propuestas. Es la fecha límite. Pues, entre medias, lógicamente, hay que preparar los proyectos, hay que montar los consorcios, hay que consolidar estos consorcios, hay que conseguir los apoyos de todos los países
que participan en ese consorcio, preparar las letter of intent o las cartas las cartas de apoyo de las naciones, los common requirements. En todo ese proceso estamos trabajando nosotros ahora mismo. Y aquí llamo la atención que el próximo lunes hay un Info-Day de la Comisión y que en septiembre hay otro Info-Day de la EDA, que puede, pues ahí siempre hay información interesante que puede interesar a las empresas. O sea que es recomendable que todos participen. A partir del día 1 de diciembre, pues seguiremos el mismo proceso que en el 2019, es decir, pues ahí una vez que se presenten las propuestas habrá unos 6 meses para saber el resultado de la evaluación y a partir del resultado de la evaluación habrá otros 3 meses para la firma del Grant Agreement. Como he dicho, las reglas del juego son muy parecidas en relación con quién se puede beneficiar, cómo se puede acceder, bonificaciones, acciones, etcétera. Con lo cual me voy a centrar un poquito en las diferencias. El proceso de evaluación va a ser exactamente el mismo, pero hay una pequeña diferencia, que es muy importante: criterios de selección y adjudicación. La puntuación. Los criterios son exactamente los mismos que en el 2019. Lo único que en los puntos 1, 4 y 6 se ponderan y van a valer el doble. Es decir, que es muy importante que los proyectos se enfoquen en estos 3 puntos para obtener mejor puntuación. Lógicamente, exactamente lo mismo, cada uno de los puntos va a haber un comité de evaluación, todo va a ser exactamente igual, pero es necesario que tengan en cuenta esto. Si una propuesta no alcanza un mínimo de 3,3 puntos, pues quedará rechazada. Todo esto viene perfectamente definido en la guía de aplicación del 2020. El mecanismo va a ser el mismo de distribución, con la pequeña diferencia que comenté anteriormente de si quedan fondos, cómo se van a ir distribuyendo. Y bueno, ¿cuál es la situación actual? Pues en este momento, en las 12 categorías que se han publicado, tenemos por el momento 25 proyectos, 11 liderados, de los cuales 9 son de pymes, 2 de empresas más fuertes, y hay 14 proyectos en consorcio con otros países. En total tenemos 29 empresas nacionales que están metidas en inteligencia artificial, contra UAS, combate aéreo, autoprotección, vigilancia marítima, combate terrestre, artillería de precisión, ciberdefensa, simulación, evaluación de la situación espacial y alerta temprana y pymes. Bueno, ¿y cuál es la hoja de ruta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en relación con el 2019? Pues ahora mismo estamos buscando, lógicamente, una vez que ya sabemos cuáles son los proyectos seleccionados, desde nuestro punto de vista tenemos que ver buscamos soluciones a una oficina de proyecto. Para eso estamos contactando con la OCAR, con la EDA, tratando de ver si desde estas 2 agencias nos pueden apoyar en este tema. Aparte, tenemos nuestra oficina de proyecto en otras cuestiones. O sea, estamos buscando soluciones de cómo gestionar estos proyectos seleccionados. Por otra parte, hay que tener en cuenta, tenemos que definir el director de proyecto, que es una figura que viene en el reglamento. El director de proyecto lo nombra la nación líder y pertenece a la nación líder como tal, pero fuera del consorcio. Y es muy importante, vamos a poner en contacto este director de proyecto con el consorcio, porque de alguna forma tiene que haber alineamiento
entre lo que va a ser el Gran Agreement y lo que tiene que ser después el contrato entre las naciones que se va a firmar para la parte que no está subvencionada por la Comisión. En relación con el 2020, pues estamos trabajando los apoyos ahora mismo de las naciones a todos nuestros proyectos liderados. Estamos recibiendo solicitudes de otras naciones para que apoyemos otros proyectos. Estamos trabajando con las LOIs y los requerimientos comunes. Y bueno, y estamos viendo también la posibilidad de nuevos proyectos, pero que no pueden ser liderados porque ya no hay capacidad de subvención, sino pues nuevos proyectos que tengan participación de empresas nacionales. ¿Qué recomendaciones, damos desde la DGAM en relación con lo que hemos aprendido durante el 2019? Es fundamental el confirmar el apoyo de proyectos liderados. Cuanto más número de países apoyen la propuesta, mucho mejor. Hemos visto en el 2019 que los proyectos ganadores han tenido un gran apoyo de países. Los proyectos que no lideramos, para obtener el apoyo nacional nuestro, es necesario que el ministerio de la nación líder contacte con nosotros. Eso es importante, que esas empresas que forman parte de un consorcio que no se lidera, que le digan al líder: oye, comunica a tu Ministerio de Defensa que contacte con el Ministerio de Defensa español, que solicite el apoyo. En el caso de que tenga problemas, bueno, nosotros podemos, por supuesto, echar una mano sin ninguna duda. Es muy importante dejar perfectamente claro el tipo de acción que cubre cada proyecto, que no haya dudas, porque hay veces que existen dudas. Si estamos hablando de un proyecto que trata de estudio, si es un proyecto que trata de diseño, de prototipo, eso tiene que quedar claro. Hay veces ha ocurrido que no ha quedado tan claro y eso produce disfunciones y malos entendidos. La cuestión de la elegibilidad y la categorización de la empresa, fundamental darse de alta en la página de la comisión para obtener un código de usuario y conveniente también darse de alta en la REA, para que posteriormente, esto fundamentalmente a las SMEs y MidCaps, que van a ser los que van a validar que realmente esa empresa cumple los requisitos. Y insistir, el valor añadido que tiene el tener cuanto más empresas de diferentes países, mejor. Y, por supuesto, desde la DGAM tenemos que decir que cuanto más empresas españolas, mejor. Atraer SMEs pues, es muy importante, creemos. Y por supuesto, una vez creado el consorcio, lo que es muy importante es que haya coordinación dentro de las empresas españolas para, a la hora de negociar posiciones, tengan un frente común y no se dispersen cada uno por su lado, porque al final el resultado es peor. Y ya para terminar, recordar el portal de tecnología e innovación del Ministerio de Defensa. Tenemos ahí un email para resolución de dudas. Muchas veces las empresas intentan contactar con nosotros y nosotros pues somos un número reducido de personas y tenemos dificultad para poder atender adecuadamente. A través de ese correo, cualquier duda, por supuesto, la contestaremos. Y recordar, en la página web de la Comisión Europea pues está toda la documentación importante y muy importante, la guía de los aplicantes, que le han dado una vuelta y la han hecho muy sencilla, pero que tiene
mucho contenido y es muy importante que la empresa que quiera presentar proyectos lo conozca perfectamente. Y yo, por mi parte, ya he terminado. Paso la palabra al capitán. Muchas gracias, Javier. Pues sin solución de continuidad tiene la palabra el capitán de navío José Luis Nieto. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Soy el capitán de navío Nieto. Soy el jefe del área de planificación y control de la Subdirección General de Planificación. Muchos de ustedes me conocen y lo primero que tengo que admitir es que causa un poco de vértigo. No porque haya 500 personas escuchando, sino que algunas de ustedes me conocen, otras no, y no sé exactamente quién hay ahí detrás. Pero bueno, espero que esté entre compañeros y amigos y entonces pueda transmitir el mensaje importante del Ministerio. Creo que la principal lección aprendida del EDIDP, en el que alguno de los que conoce la Unión Europea en profundidad me dijo que ha sido especialmente imaginativa en poner en marcha esta iniciativa, es la capacidad de nuestra industria de alcanzar acuerdos. Es un valor que estando involucrado en muchos proyectos, creo que es muy importante mencionarlo. Si hemos tenido éxito es porque creo que desde el Ministerio y desde nuestra industria se es capaz de llegar a acuerdos de colaboración razonables. Estamos rompiendo un paradigma. Europa necesita esta colaboración entre países, esta colaboración entre industrias, para tener esa soberanía estratégica que en su día la Unión Europea dijo que en su estrategia era importante. Y antes de empezar mi alocución sobre lo que el Ministerio de Defensa piensa o desde la Subdirección General de Planes pensamos que debe ser el Fondo Europeo de Defensa, permítame que porque llevamos tiempo trabajando, pero permítame que les mencione un párrafo de la recientemente aprobada Directiva de Defensa Nacional, porque aunque llevamos trabajando en esa línea mucho tiempo, es bueno recordarlo. El fortalecimiento de la industria de defensa nacional y el desarrollo de una base industrial y tecnológica europea serán prioritarios. Y la mejor forma de asegurar que el equipamiento de las Fuerzas Armadas se mantiene en vanguardia tecnológica. El Ministerio de Defensa, en estrecha colaboración con otros departamentos con responsabilidades en tecnología e innovación, fomentará las oportunidades y proyectos de colaboración con la industria europea de defensa en condiciones de competitividad y prestará una especial atención a las posibilidades de uso dual y tractor de estas tecnologías, para el beneficio amplio de la sociedad y del mantenimiento y generación de empleo cualificado. España debe participar en proyectos tecnológicos claves para incrementar las capacidades de la Unión Europea. Creo que marca una guía muy clara de lo que debe ser la actuación del Ministerio de Defensa en colaboración con otros ministerios en esta importante área de definición de áreas de interés en el Fondo Europeo de Defensa. Para poner en contexto lo que estamos haciendo, evidentemente la Unión Europea quiere ser un actor estratégico independiente, ha detectado o detecta áreas de capacidad en la que depende de otros estados y quiere mantener esa libertad de acción para ser un actor relevante en el mundo global. Una Europa sin unas capacidades importantes en defensa no será una Europa relevante en el siglo XXI. Y para ello debemos, primero, ser más eficientes en los recursos, debemos ser más colaborativos y después debemos aprovechar todos los desarrollos tecnológicos, principalmente en el área de transformación digital, que están ocurriendo a una velocidad muy rápida. Por eso esta transparencia, el nombre es Evolución Necesaria. No es que lo diga yo, es que lo dice el propio Director General de Armamento y Material en muchas de sus conferencias. Y esa evolución necesaria es, primero, basada, como se dice, en promover esa innovación tecnológica en las capacidades, porque
en el siglo XXI y va a ser necesario mantener esa superioridad tecnológica de del equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Es lo que nos da la ventaja en el enfrentamiento. Y eso va a seguir siendo en entornos operacionales que van a ser complejos, convulsos y volátiles. La base tecnológica, la transformación de la base tecnológica industrial de la defensa es fundamental. Y para eso debemos acompañarla y potenciar esa industria de defensa 4.0 que sea competitiva, pero que sea competitiva no a nivel nacional, sino a nivel europeo. Y eso es fundamental. Tiene que estar basada también, por supuesto, en una colaboración a nivel nacional, como dice la directiva, con los demás ministerios. Después hablaremos y ustedes habrán oído en muchos foros que el Ministerio de Defensa promueve que esos grandes programas de armamento y material son programas de Estado, no solo porque promocionan tecnologías de uso dual, sino que promocionan empleos de calidad y el bienestar de nuestros ciudadanos, y eso es fundamental. También la colaboración y cooperación europea, que no es fácil entender. Y a nivel industrial, consolidar esa industria de la defensa europea. Aprovechar los grandes cambios, sobre todo en el área de la digitalización. Creemos desde el Ministerio de Defensa que pueden cambiar la forma en que se conducen las operaciones y tenemos que aprovechar y después ser consciente, como dice también la Directiva de Defensa Nacional, que muchos de esos desarrollos ocurren e innovaciones ocurren en el sector civil y que debemos ser lo suficientemente rápidos y lo suficientemente ágiles para incluirlos dentro de nuestros desarrollos. Muchos de estos desarrollos habrá que, por decirlo de alguna manera, militarizarlos, pero debemos estar dispuestos a escuchar lo que está pasando en el sector civil porque en muchas áreas nos llevan una ventaja, diría, estratégica muy importante. Solo así seremos capaces de equipar a nuestras Fuerzas Armadas con el material o los sistemas de armas que necesitan para seguir prevaleciendo en el combate. Y lo primero que quiero decir, que aunque esté en el área de planificación de la DIGAM, soy un soldado marino piloto. Entonces siento esa necesidad como propia cada vez que me dirijo a un foro como estos. Procesos colaborativos e interdependientes. ¿Qué aspectos vemos que son necesarios para la implantación del futuro EDF del 21 al 27 y que hemos aprendido un poco con EDIDP y que cada vez que la Comisión nos pide nuestra opinión desde el área de planes se lo volvemos a decir porque la Comisión está aprendiendo también cómo se está haciendo, cómo poder o tener una influencia en los procesos de planeamiento de la Unión Europea. No solo es industria de defensa. El primer punto que siempre le hemos dicho desde hace tiempo es que está bien. La Unión Europea o la Comisión fue imaginativa, lanzó EDIDP, está bien, empezamos a colaborar, pero empezó como, bueno, yo lanzo y que la industria proponga. Bueno, creemos que tiene que tener un enfoque mucho más top-down, o sea, que tiene que tener una coherencia con el planeamiento militar. La Unión Europea debe hacer un esfuerzo en sus estructuras de planeamiento militar con los Estados miembros para que ese planeamiento sea a nivel europeo mucho más coherente y dentro de la propia de la Unión Europea, que hay distintos actores para definir distintas políticas, también tiene que ser mucho planeamiento militar. Desde el punto de vista de la asociación de planes, lo importante es, primero, conocer cuáles son las necesidades de planeamiento militar y para eso tenemos el Estado Mayor Conjunto y después tener una visión a medio y largo plazo de qué va a ser ese Fondo Europeo de Defensa, dónde vamos a invertir. No podemos hacer una call cada año y cada año decidir qué proyectos apoyamos, qué proyectos no apoyamos. Tenemos que definir esa visión de medio y largo plazo que nos permita planificar recursos, planificar iniciativas, formar consorcios, etcétera. También, cada vez que me he reunido con ustedes, y seguramente algunos me conocen, siempre les he dicho lo mismo. Estos proyectos pequeñitos que hemos hablado de EDP representan un esfuerzo terrible. Tenemos que hacer acuerdos de colaboración industriales, tenemos que hacer acuerdos de colaboración entre países, tenemos que encontrar fuentes de financiación para, básicamente, proyectos relativamente pequeños. Pero el esfuerzo que tiene que hacer el Ministerio es como si fuera un proyecto de una envergadura grande, porque tenemos que poner una oficina de programa, etcétera. El esfuerzo es el mismo. Por eso tenemos que tener esa visión a medio y largo plazo.
Por otro lado, tiene que estar alineada con la estrategia de tecnología e innovación propia del Ministerio. También quiero anunciarles que el Ministerio está trabajando para tener una nueva estrategia de tecnología e innovación que publicaremos en septiembre para precisamente alinear esos objetivos tecnológicos que queremos implantar en el European Defence Fund. Hay que potenciar, cuando los fondos sean propios del Ministerio de Defensa, precisamente esa investigación básica de defensa finalista, que no obtenemos fondos por la vía civil y que son propios de las Fuerzas Armadas, ¿no? Un área, por ejemplo, podría ser guerra electrónica. Y después, como ya he dicho antes, tenemos que potenciar el uso y la incorporación a nuestros sistemas de armas de esas tecnologías duales y su aplicación para la defensa. Y el ámbito de las tecnologías duales es muy amplio, ¿no? Abarca, como digo, tecnologías disruptivas de las que después hablaré, inteligencia artificial, análisis masivo de datos, satélites, ciberoperaciones, robótica, muchísimos aspectos que debemos dar un impulso. Después también armonización a nivel europeo de estos proyectos de I+D y a nivel nacional. Existen muchas fuentes de financiación y muchos de ellos son duales, ¿no? En la Unión Europea existen distintas iniciativas, tenemos que tratar de alinearlas. También a la Comisión lo que le decimos es que lo que hayamos, los consorcios que se hayan formado en EDIDP, las iniciativas que se hayan formado en EDIDP, tienen que continuar en el largo periodo. De manera que haya una trazabilidad de los proyectos desde que son pura investigación, son un estudio, hasta que después hay un desarrollo tecnológico, la formación de los demostradores y al final hay un proceso de obtención por parte de los Estados miembros para adquirir esa capacidad. Es importante que veamos cuál es la trazabilidad que pretendemos con esos procesos de I+D. Hay que mejorar los procesos tanto de la Unión Europea como del propio Ministerio de Defensa. Tenemos procesos de obtención relativamente muy lineales, en que la fase de I+D empieza relativamente tarde. Tenemos que incorporarlo desde el principio. Y después tenemos que coordinarlo con otras iniciativas de I+D y con otros departamentos con responsabilidad. Eso lo llevamos haciendo desde hace tiempo con otros ministerios y tenemos varios ejemplos para ello. Y pues también lo que le decimos a la Comisión Europea, que es importante alinearlo con los procesos nacionales. Los procesos nacionales, como ustedes saben, de contratación, de presupuestación, no son sencillos. Aunque desde la Subdirección General, como se ha dicho antes, soy responsable de la planificación, o somos responsables de la planificación y programación, el dinero o la programación del recurso financiero responde a otra dirección general y entonces alinear ese proceso de planificación con ese proceso de asignación de recursos no es sencillo, lleva tiempo y un ejemplo es que la COL del 19, en la que tenía recursos asignados en presupuesto en el 2020, en principio no se van a asignar hasta el 21. Luego tengo que hacer un ejercicio contable que muchas veces no es difícil, porque como todos ustedes saben, el presupuesto hay que gastarlo en el año en curso. Y por último, también un aspecto muy importante de la EDF, porque sé que muchos me están escuchando, es que aunque las grandes empresas nos han hecho un esfuerzo grande, tenemos que tener en cuenta a las pequeñas y medianas empresas. El motor muchas veces de transformación del tejido industrial nacional está en esas pymes. Y otro apunte también, y que estamos muy interesados, y en los centros tecnológicos. En las universidades, centros tecnológicos, que muchas tecnologías son punteros. Y nuestra vocación es unir a la industria, a las pymes y a esos centros tecnológicos para que sigamos teniendo un verdadero cambio en el Fondo Europeo de Defensa. ¿Qué hemos hecho en el Ministerio de Defensa? Y ustedes lo conocen porque algunas veces lo he mencionado. Hemos hecho un grupo de trabajo de iniciativas europeas de defensa dentro del propio Ministerio, tratando de alinear todos esos actores que tienen responsabilidad, tanto en el planeamiento militar, como el planeamiento de recursos, como el planeamiento de estrategias industriales, etcétera. En principio, dentro del Ministerio está liderado por la Subdirección General de Planificación y Tecnología. Hemos hecho protocolos de colaboración interministeriales, por ejemplo, con el Ministerio de Ciencia e Innovación. Muchos de los proyectos que, por ejemplo, en un instrumento financiero, un instrumento de financiación que tenemos en I+D, que es el coincidente, que muchos de ustedes conocen, pues los que se han quedado fuera, porque el Ministerio de Defensa no tenía capacidad, los está financiando el Centro de Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Ciencia e Innovación. Asimismo, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha abierto una nueva casilla cuando las industrias presentan un proyecto en el que pone uso dual.
En el momento que cliquean uso dual, nos preguntan a nosotros si es de interés para la defensa. Si nosotros informamos positivamente que es interés para la defensa, le da puntos para que ese proyecto salga adelante y tenga financiación del centro del CDTI. Seguimos haciendo jornadas tecnológicas industriales para informar de todos los desarrollos. Estamos revisando el proceso de obtención de recursos para que sean mucho más ágiles, para que incluyan esa fase de I+D y esa fase tecnológica desde un principio. Todo esto también en colaboración con el Estado Mayor Conjunto y con los ejércitos. Estamos elaborando una nueva estrategia de I+D del Ministerio que sea el faro, que dé luz y que guíe los desarrollos tecnológicos del Ministerio, donde queremos nuestra industria que se posicione. Tenemos que potenciar la coordinación con la Unión Europea, esos puntos nacionales de contacto que a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales tiene mucho que decir. Y también tengo que admitir que la relación entre la Subdirección General de Planificación y la Subdirección General de Relaciones Internacionales está siendo magnífica. Hemos creado equipos propios de planificación de iniciativas de Unión Europea porque vemos que los procesos de obtención, que antes estaban los ejércitos, ha pasado a la Dirección General de Armamento y Material, se están yendo a Europa. Y si no participamos en Europa, nos quedaremos sin la futura fragata del siglo XXI, sin el futuro sistema de armas del siglo XXI, porque se va a decidir en Europa. Y la propia organización de la DIGAM, con nuevas subdirecciones, con nuevo énfasis en la Subdirección General de Planes, etcétera, también estamos tratando de dar valor añadido. Por último, ¿qué áreas temáticas creemos que son fundamentales seguir impulsando en SDF y tener una visión completa? Y todos ustedes, por supuesto, las intuirán, pero que le estamos diciendo a la Comisión que son esenciales. Primero, como ha ocurrido en el pasado, creemos que los grandes sistemas de armas de combate terrestre, combate naval y combate aéreo seguirán siendo fundamentales. Primero, porque muestran la voluntad política de la Unión Europea de llegar a grandes programas colaborativos dentro de la Unión Europea. Y es fundamental mostrar esa voluntad política, esa voluntad de los Estados miembros de llegar a acuerdos y de la industria nacional, de las industrias europeas. También porque muestra la voluntad de las industrias europeas de llegar a acuerdos de colaboración importantes para cada una de estas áreas. Y después porque permiten el desarrollo de tecnologías muy caras y que son críticas para estos sistemas. Por lo tanto, seguimos apostando por capacidades básicas en sistemas terrestres que potencien el sistema de combate integral brigada, el combatiente a pie, en combate naval, futuros sistemas navales. Como todos ustedes saben, también nos acabamos el Gobierno y el Ministerio de Defensa se acaba de apuntar al proyecto PESCO de la futura corbeta europea, y en combate aéreo, en el que estamos apuntados, nos hemos hecho socios de la iniciativa franco-alemana del New Generation Weapon System, que es una iniciativa también muy interesante, que se concibe como un sistema de sistemas en el que la participación española esperemos que sea muy importante, y que estamos haciendo, como todos ustedes saben, también un esfuerzo muy importante. De crear un plan tecnológico industrial que precisamente guíe a las industrias y nos guíe en establecer un marco tecnológico en el que queramos influir en el programa desde un principio. Yo creo que es un aspecto bastante novedoso. Por lo tanto, le estamos diciendo a la Unión Europea que EDF, una parte importante de EDF, tiene que ir a estos grandes proyectos tractores. También desde el punto de vista nacional, porque será la única manera de invertir suficiente dinero para obtener los retornos del EDF. Y después, como todos ustedes pueden suponer, tecnologías de la información, en estas áreas que menciono, tecnologías de la información, ciberdefensa, satélites y respuesta médica. Muchas de las áreas son de uso dual o están desarrolladas en el mundo civil, y tenemos que ser capaces de alinearlas con el planeamiento militar. También creemos que, por ejemplo, en tecnologías de la información son tecnologías disruptivas que van a cambiar el modo en el que combatimos. Y respuesta médica, bueno, debemos mostrar la flexibilidad de la Unión Europea, de nuestro proceso de planeamiento, para incluir nuevas necesidades que han surgido después de esta terrible pandemia. De manera que debemos tener procesos suficientemente flexibles para alinearnos con esas nuevas necesidades que aparecen y tener capacidades de respuesta médica que, como sabemos, las Fuerzas Armadas siempre están ahí para salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos. Y por último, temática de EDF, algunas propuestas muy transversales: transformación digital, Internet de las cosas, análisis masivo de datos, fusión de sensores, Combat Cloud, materiales y componentes, baja observabilidad, protección de
de sistemas de protección pasiva, activa, todos los desarrollos en el área de robótica, microsatélites, nanosatélites, todo el ámbito de la logística, fabricación aditiva, energía y medio ambiente, etcétera. Son áreas muy transversales en las que el Ministerio de Defensa está muy interesada y que queremos también con otros ministerios potenciar a la industria nacional. Por último, volver a repetir la directriz que nos marca la Directiva de Defensa Nacional. La base tecnológica industrial de la defensa es fundamental para las Fuerzas Armadas, una base tecnológica industrial de la defensa que avance hacia esa industria 4.0 en colaboración con otros ministerios, en colaboración europea y que nos permita tener precisamente esos sistemas de armas que necesitan nuestras Fuerzas Armadas para garantizar nuestra seguridad y defensa. Y muchísimas gracias por su interés y estamos dispuestos aquí a cualquier tipo de pregunta. Bueno, pues creo que ha llegado el turno para los que están al otro lado de la pantalla, mediante las preguntas o comentarios que estimen oportunos. Va a moderar este turno Begoña Rojo. Adelante. Buenos días otra vez. La verdad es que hemos tenido bastantes preguntas, sobre todo ahora en los últimos momentos del chat, pero primero preferíamos dar paso a las personas que están aquí presentes, si alguien quiere hacer algún comentario, y luego pasaríamos a las preguntas que hemos recogido escritas. Hola. Bueno, primero de todo, enhorabuena por la presentación, muy clarita y muy necesaria. También dar la enhorabuena a las empresas españolas, que además hay algunas que han tenido unos resultados realmente extraordinarios. Y bueno, yo soy Susana Lapique, soy de Navantia, pero como vengo aquí con la gorra de TEDAE hoy, quería hacer una pregunta sobre las pymes y el EDIDP 2019, porque el EDIDP, que es un programa que es para la participación de las pymes por el fortalecimiento del tejido industrial, la categoría de pymes, que contaba con 33 subtopics y un presupuesto de 7,5 millones de euros, al final los resultados han sido que a un solo proyecto ha obtenido 7,5 millones de euros y luego creo que hay otros 2 proyectitos de 2,8 euros. ¿No parece que ha sido una acumulación de todo el presupuesto en un solo proyecto? No sé si en el Program Committee se habló sobre esto, si este era el objetivo. Bueno, las reglas las he comentado, o sea, se ha hecho un ranking, se ha evaluado los proyectos, se ha hecho un ranking y a partir de ahí pues se ha ido asignando fondos. Lógicamente la cantidad no era la deseable, evidentemente nos hubiera gustado que hubiera más fondos asignados, pero ¿sí? Perdona, hace falta un micrófono. Un micro. Interviene el coronel Carlos Agostini para puntualizar. Este tema nos ha sorprendido también, que se asignase tal cantidad a las pymes. Entonces, la Comisión está barajando la posibilidad de limitar los proyectos de pymes a un importe de 2,5 millones de euros máximo. Todavía no está decidido, pero efectivamente es algo que ha sorprendido a la propia Comisión. No es el enfoque que habría que dar de a un solo proyecto, sino más participación de pymes en el programa. Tenemos otra pregunta por allí. Estamos esperando, bueno, para los que no están presentes, estamos esperando a hacer un cambio en el protector del micrófono. Para los que no lo están viendo desde casa, que no se ven los presentes.
No, no hace falta micrófono porque si no, no se registra, no sale. Ahí. Gracias. Buenos días. Bueno, reiterar la enhorabuena por la jornada y por la exposición clara, ¿no? Soy Miguel Ángel Castillo de Arnova. 2020 será la última llamada de este programa marco del Horizon 2020. ¿Pueden decirnos si va a haber alguna novedad relevante en el nuevo programa marco Horizon Europe en relación a los fondos europeos de defensa? Gracias. Yo es que no he oído muy bien, la verdad. Sí, bueno, voy a contestar yo. Efectivamente, el EDIP es un experimento para ver cómo funciona, con 2 llamadas 19 y 20, y lo previsto es que a partir de lo sucesivo sea el Fondo Europeo de Defensa el que dote los proyectos. La pregunta del millón es ¿con cuánto va a estar dotado ese Fondo Europeo de Defensa? Esto es fundamental porque nos dará la dimensión y imagen de la cabida que puedan tener los proyectos futuros. Y esto es lo que se está discutiendo ahora mismo. Hay una propuesta de la Comisión que hablaría en torno a los 8.000 euros constantes, pero esto tiene que dilucidarse todavía. Hoy mismo la cumbre de jefes de gobierno está en videoconferencia hablando del Fondo de Reconstrucción, y todo ello va a estar ligado para cuando la Comisión, cuando el Parlamento tenga que aprobar el marco financiero 21-27. Es pronto para saberlo, pero efectivamente será así. Será la siguiente fase, el Fondo Europeo de Defensa, el que establezca los mecanismos de financiación necesarios. Tenemos 2 preguntas por allí. Teníamos primero... Bueno, hacemos esta de aquí por ir siendo más ágiles, como hay que hacer cambio de micrófono. Empezamos por aquí y seguimos las 2 preguntas que tenemos allí al fondo. Adelante. No sé bien. Sí, ¿se oye? Sí. Jorge García de Indra. Decía que un agradecimiento y una petición. Lo primero, pues, sobre todo agradecer al Ministerio, yo creo que a toda la DGAM, porque al final todo el mundo ha participado de una manera o de otra, el apoyo que hemos tenido y el trabajo en equipo, yo creo más que apoyo que hemos hecho en esta convocatoria del 19 que estamos haciendo en el 20. Yo creo que el éxito que a lo mejor en prensa aparece que somos las empresas las que hemos conseguido a través de consorcios programas, no tiene ningún sentido no tener en cuenta toda la labor que se ha hecho desde el Ministerio y que hemos ido, yo creo que aprendiendo todos juntos este camino, porque nos han puesto unas reglas de juego nuevas y hemos tenido que ir trabajando en ellas. En cuanto a la petición, yo creo que el Ministerio, como es lógico, está cambiando su forma de planeamiento o adaptando su forma de planeamiento a este nuevo paradigma, ¿no? Venimos de un entorno más lineal en el que el proceso de obtención es más lineal, en el que a partir de unos requisitos llega un momento en que hay que plantear la obtención, a un proceso en el que yo creo que es más concurrente, ¿no? Donde las necesidades de un país hay que armonizarlas con las de otro y además hay que buscar con qué industrias y qué consorcios se pueden conseguir. La petición es, en ese nuevo planteamiento que yo creo que el capitán de avioneta nos estaba explicando de todas las iniciativas nuevas, sí me gustaría que hubiese alguna inserción más de la industria, de lo que opina la industria, de lo que le puede interesar a la industria y hacer más interactivo por parte de la industria la participación en ese ciclo de planeamiento. Y nada más. Muchas gracias. Sí, compartimos la preocupación de la industria de conocer exactamente esos grandes programas de armamento. Creo que hemos dado pasos muy significativos. De hecho, lo que hay que tener en cuenta es que la financiación o unirse a estos grandes programas de armamento y material es una decisión del Gobierno y del Ministerio de Defensa. O sea que, aunque empecemos a trabajar, hasta que la decisión no está tomada, es difícil ponerse a caminar porque se pueden crear falsas expectativas. Pero tenemos el ejemplo del NGWS, en el que nos hemos puesto en marcha en un proyecto para tener los primeros aviones operativos en el 2040 y todos los que han estado, todas las industrias que han estado participando, que son la mayoría del tejido industrial nacional, desde el principio
Hemos identificado un coordinador nacional, hemos identificado unos líderes de pilar, hemos identificado una política por pilares industrial y tecnológica. Hemos recibido los inputs de la industria en qué áreas tecnológicas, con unas fichas dedicadas, en qué áreas tecnológicas creen ellos que tienen esa capacidad. Hemos ido a visitarles para comprobar que esa capacidad es cierta. Lo hemos puesto en escrito, en presentaciones que le hemos transmitido a la industria y que además le estamos transmitiendo a nuestros socios franceses y alemanes y a su industria, diciendo claramente dónde queremos estar. Creo que es un sistema que no habíamos hecho en ningún otro programa y sobre todo tan al principio. O sea, vamos a firmar este mes, esperemos el contrato para el estudio conjunto de concepto, que es el estudio de conjunto. Y en septiembre esperemos que firmemos para la fase inicial de I+D. No hay todavía lanzado ni proyectos de maduración tecnológica, ni proyectos de desarrollo tecnológico, pero España y la industria ya tiene la indicación de dónde queremos estar, en qué áreas queremos competir y una clara indicación de dónde queremos negociar. Luego creo que se van dando pasos muy importantes, Jorge, en esa área. Creo que el NGWS es un claro ejemplo de hacia dónde vamos. Tenemos 2 preguntas más por allí al fondo, antes de pasar a las preguntas que siguen llegando en el chat. Buenos días. Mi nombre es José García Navarro, de Airbus Defence and Space. En principio, muchas gracias enhorabuena por la jornada de hoy, general, coronel José Luis Nieto. Según lo que has citado, José Luis, estáis apoyando una idea que la Comisión no tiene todavía muy claro, y es que haya un plan global del EDF, no solamente calls individuales año a año, sino también una idea a medio plazo, a largo plazo para todo el EDF, lo cual es importante para saber un poco la continuidad que va a haber de los proyectos, ¿no?, a lo largo de los 7 años. Es así. Esa era mi primera pregunta. Y la segunda es, yo veo que la Comisión va a recibir muchos inputs ahora para el EDF, muchas propuestas, proyectos, lo clásico, el RIT y el RID. En el RID son proyectos, desarrollos grandes, de acuerdo con las capacidades, las necesidades de los países miembros, que vais a expresar en los Program Committees a la Comisión. Y luego en el RIT hay otro ejercicio que está haciendo la EDA y que ha hecho en los últimos meses, de revisar, según la nomenclatura de la EDA, todo, y de acuerdo con los CAPTEX que tiene, los Technology Building Blocks que llaman, todas las tecnologías, todo lo que sería el RIT. ¿Tenéis una idea o un feeling de la Comisión, si habéis empezado a hablar de cómo se va a articular esas 2 ventanas que siempre ha habido, la de RID y la de RIT, la de tecnologías y la de desarrollos? ¿Cómo se va a articular eso en las diferentes convocatorias? ¿Qué caso va a hacer la Comisión o qué caso vais a hacer vosotros a todo lo que viene de la EDA, a todo este estudio que se ha hecho con la EDA y en donde hemos intervenido las industrias también, esa pata del RIT? ¿Cuál es el caso que vais a hacer o que la Comisión va a hacer a todo eso? Porque ha habido mucho trabajo ahí metido. Aparte luego del RID, ¿no?, de las necesidades de capacidades. Un poco, ¿cuál es el feeling ese que tenéis vosotros y que tiene la Comisión? Yo, por mi parte de planificación, aunque yo después no sé si la Comisión sabe cómo lo va a hacer, no acudo a los foros de la Comisión, creo que todavía no lo tiene claro, pero nosotros desde la Asociación General lo que vemos claro es que no puede haber un discontinuo. O sea, que investigación, desarrollo y obtención tiene que ir todo de la mano. Y por eso hemos potenciado que no haya 2 ventanas separadas, sino que estén juntas, de manera que si España, por ejemplo, lidera consorcios para determinadas tecnologías básicas en inteligencia artificial, por ejemplo, en el uso masivo de drones, que siga ese proyecto, que se incorpore después a proyectos tractores importantes, como puede ser el New Generation Weapon System, y que después tenga una obtención, de manera que desde el principio veamos
cuál es la hoja de ruta completa. Sé que hay áreas de tecnologías disruptivas que a lo mejor no sabemos muy bien en qué proyecto se va a usar de defensa, pero tenemos que tener claro que en un momento dado se puede incorporar a fases de desarrollo posteriores. En programas que están corriendo se están elaborando hojas de ruta de maduración tecnológica en el que se están identificando qué tecnologías y qué proceso de maduración tecnológica. Por eso es importante la visión a medio y a largo plazo, porque si no sabemos si en el 2021 identificamos que necesitamos financiar determinadas tecnologías básicas, determinados estudios, queremos que esos estudios y esas tecnologías vuelvan a aparecer, por ejemplo, en la COL del 2025 como programas claros de desarrollo, si han triunfado en la PADR. No que de repente se financie una cosa, se quede para un desarrollo, una investigación que después no sea aplicable. Una de las grandes ventajas que ve el sector civil, y es curioso, y hay que ponerlo en valor, es que nuestro I+D es finalista. En otros procesos de desarrollo, en otros procesos de financiación, se riega, por decirlo de alguna manera, se financian proyectos, pero no se ven los resultados. En el ámbito de la defensa se ven claramente los resultados, porque empiezo con una investigación, veo un desarrollo y al final tengo un sistema de armas que debe funcionar. Y además son procesos que desde el punto de vista nuestro de las Fuerzas Armadas y desde el punto de vista de la industria son muy exigentes, porque al final, detrás de ese carro de combate, detrás de ese avión o detrás de ese barco, hay un soldado, un marino y un aviador que necesita el mejor sistema de armas para sobrevivir en combate. Y ustedes lo saben, tratar con el Ministerio de Defensa no es fácil, porque el nivel de exigencia es muy grande y los desarrollos tienen que ser ciertos y tienen que funcionar, en combate. Y eso es un carácter muy diferenciador del I+D que potenciamos en las Fuerzas Armadas, del I+D que se potencia en otras estructuras que no es tan finalista. Y eso es un valor añadido que creo que debemos poner en valor. Pero a lo mejor la Comisión tiene un poquito más. Sí, efectivamente. Yo seguí... ¿Se me oye? Sí. Seguí a través de videoconferencia casi la mayor parte de la última comisión que hubo, la última reunión que hubo, precisamente para tratar el tema del EDF. Está todavía en su inicio. El capitán de navío identifica perfectamente las áreas, esas son que ellos llaman clusters, las 11 áreas. La investigación y el desarrollo van a ir, no va a haber separación entre una y otra, irá donde vaya. Lógicamente hay unas áreas donde se parece que da pie a más investigación que a otras, ¿no? Las más convencionales de tierra, mar y aire, pues a lo mejor no. Pero bueno, esa es la idea. Y efectivamente vamos a empezar a trabajar en el programa de trabajo que más o menos va a cubrir 2-3 años, eso lo tenemos que definir, pero evidentemente algo parecido a eso será, algo que cubra un periodo de tiempo de 2-3 años aproximadamente. Y se va a tener en cuenta, evidentemente, la EDA, las naciones, todos los inputs que se reciban, por supuesto. No sé si queda alguna pregunta más, si no, en los 10 minutos que nos quedan doy paso a alguna de las preguntas que han pasado por escrito. Que la verdad es que han ido llegando mientras seguíamos charlando, algunas ya se han expuesto así aquí, con lo cual voy a agruparlas, pero sí quiero decirles que todas aquellas preguntas que no dé tiempo a responder hoy, intentaremos darles respuesta por escrito posteriormente. Muchas de las preguntas, por ejemplo, están dirigidas a las pymes, están hechas sobre pymes, que se ve que es una de las grandes preocupaciones, y Virgilio, por ejemplo, voy a juntar 2 o 3 preguntas. Nos pregunta si para la convocatoria de pymes todos los componentes del consorcio tienen que ser pymes. También Ana nos pregunta, y más personas, si pueden entrar universidades, centros de investigación, tanto en consorcios con pymes como en consorcios con grandes empresas. Coronel, yo creo que esta es tuya. Sí, por supuesto. Bueno, pymes, puede haber consorcio con pymes, y he insistido que lo que pasa es que tiene que cumplir los requisitos de lo que es una pyme en la comisión, y tiene que darse de alta y sufrir
la evaluación de la propia comisión, pero sí, por supuesto, se puede hacer consorcios de pymes. Y, por supuesto, pueden entrar universidades, centros de investigación y, de hecho, en el 2019 han entrado, sin ningún problema, por supuesto. Sí, sí. Otra de las preguntas que ha salido varias veces en el chat nos la hace Antonio Hernández de Indra y muy parecida a Carlos de la Cuesta de Tecnobit, referente a los esquemas de contratación que van a ser ahora. Primero, a partir de ahora, una vez que se firmen los Grant Agreements, por las partes no subvencionadas y los contratos país-consorcio. ¿Cómo se van a articular ahora mismo? Tanto los que son por la parte subvencionada por la Comisión como aquellos que van a ser no subvencionados y será aportado por el país. Bueno, para la parte subvencionada de la Comisión, por supuesto, será el Grant Agreement. De la parte no subvencionada, aquí tenemos que alinearnos un poco entre las naciones, porque a la Comisión le da un poco igual cómo se ganan esos contratos. Y aquí llamo la atención, o sea, hay países que tienen un concepto diferente. Nuestra idea es que nosotros hagamos un consorcio, o sea, un contrato con el consorcio, con la compañía líder o coordinadora de ese consorcio. Por supuesto, a través, o sea, haremos contratos en los consorcios que lidera España y así lo enfocaremos. Ese contrato debe de tener o debe de estar muy alineado con el Grant Agreement. No tendría sentido que vaya cada uno por su lado. Es por lo que he insistido antes en la figura del coordinador de programa nacional, que es el que tiene que vigilar y el que la Comisión preguntará si ese proyecto va como debe de ir. Y entonces tiene que estar perfectamente informado de cómo va el Grant Agreement y que luego va a tener reflejo o debería de tener reflejo en el contrato que firme España. Nos pregunta también Diego Esteban de Centum, ¿dónde puede presentar una empresa sus capacidades para que sea conocida y se tenga en cuenta al incluirse en un consorcio? Bueno, aquí yo creo que los marketplaces son fundamentales y la participación de las empresas. Tiene que buscar todas las empresas, desde la DEGAN animamos a las empresas que participen en todos los foros que haya tipo marketplace, jornadas internacionales, etcétera, etcétera, donde se dan a conocer a las empresas, las capacidades de las empresas y van creándose lobbies y redes para que en un futuro puedan crear pues, consorcios y acometer proyectos conjuntamente. Perdón, una cosa que creo que es necesario un poco aclarar, porque desde Planes también monitorizamos esa cuenta de correo que hemos hecho con REIN y que muchas empresas nos dicen, nosotros recibimos todo tipo de información, pero el Ministerio de Defensa no tiene toda la información o no tiene por qué conocer toda la información de los consorcios que se están formando. O sea que por eso, primero, animo a las industrias que tienen presencia permanente en Europa que también ayuden a las pymes a incorporarse a esos consorcios, pero hay movimientos industriales, primero que la industria no tiene que informar al Ministerio de Defensa y que totalmente desconocemos. O sea que es una política industrial, lo que dice Javier es correcto, que acudan a esos marketplaces, que acudan a los foros de debate de esta formación de consorcios, porque el Ministerio no tiene toda la información. Tiene la información de los consorcios que apoyamos, eso sí, porque los dirigimos y tratamos de apoyarlos, pero hay muchas iniciativas que desconocemos. De hecho, hay datos, y cuando vimos la adjudicación de la COL, hubo empresas que estaban en consorcios que no sabíamos que se iban a presentar. Y eso es muy sano, no tenemos absolutamente nada que decir, pero que el Ministerio de Defensa no conoce. Nos dan tiempo a dos preguntas más. Preguntan, por un lado, por ejemplo, en los proyectos en los que hay varias fases, en los que las acciones elegibles pasan por varias fases,
¿De qué manera se financia el proyecto? ¿Si es por cada fase o es por la fase o el TRL más avanzado? Bueno, yo creo que el proyecto en su conjunto es como se financia. Luego, la cuestión es que se va a ir comprobando por parte de la comisión que el proyecto va cumpliendo cada uno de los hitos. Entonces, puede llegar a darse el caso de que la comisión considere que no se ha cumplido un hito y retire la subvención, pero la subvención se va a recibir en su conjunto. Y nos preguntan también por las oficinas de programa. Si todas las oficinas de programa van a estar localizadas dentro del Ministerio de Defensa o algunas se llevarán a otros organismos internacionales. Sí, como he comentado durante mi presentación, estamos trabajando con la OCAR y con la EDA ahora mismo en relación a 2 proyectos y vamos buscando soluciones. Hay otros que los gestionaremos directamente desde el Ministerio de Defensa. Pero sí, vamos buscando soluciones, cuáles son las mejores. Por añadir algo, pues, por ejemplo, dentro de la OCAR se ha abierto una nueva división que se llama Small Programs, un poco enfocada a dar respuesta a esto, a poder gestionar sin la magnitud ni la dimensión de un gran programa, de un sistema, de poder encajar esos pequeños programas, y eso puede ser una solución, pero seguramente habrá otras. Bueno, seguimos teniendo muchas más preguntas que intentaremos responder por escrito porque se nos acaba el tiempo. Doy paso al general para el cierre de la jornada. Muchas gracias, Begoña. Pues siguiendo el plan marcado, llegamos al final de esta jornada. Quiero volver a reiterar mi agradecimiento a ISDEFE por su hospitalidad y acogida. Dejamos pendiente para el futuro el reto de mejorar las conexiones exteriores para que el general Murga no se queden sus palabras en el tintero, y agradecer sobre todo la presencia de tanta gente que ha querido apuntarse y conectar con nosotros. Yo finalizo con una reflexión al hilo de unas palabras que decía el capitán de navío Nieto. El capitán de navío Nieto hablaba un poco del largo plazo. El largo plazo, en esta sociedad acelerada en la que nos encontramos, pues normalmente se tiende a desdeñar, pero el largo plazo es fundamental en este tipo de proyectos. Y vuelvo donde comencé, con Europa. Decía Robert Schuman, uno de los fundadores de la Unión, decía que la construcción comunitaria, y esto es una parte indudablemente de ello, debía de enfocarse con el mismo espíritu con que los arquitectos de la Edad Media construían las catedrales. Esos arquitectos sabían que las catedrales, que tardarían 100, 150 años, 200 años en finalizarse, nunca las verían terminadas. Pero no obstante, ellos no cejaban en su empeño porque sabían que el resultado quedaría para las generaciones futuras. Y con esto finaliza nuestra intervención. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.